nos tomamos un tiempo para orar por este curso, más que un taller, un curso. También ya había pasado un buen tiempo en el cual pues, no habíamos tenido nuevamente reunión de matrimonios. E incluso llegué a pensar, ¿verdad?, que sería muy bueno tocar aquellos temas que habíamos tocado antes de la pandemia. No mal recuerdo, fueron en 2018 y 2019. Pues estaban identificados por algunos nombres un poco, vamos a decirlo así, llamativos, pero que hablan acerca de los problemas reales del matrimonio. Cuando estaba preparando este tema, en realidad estaba pensando en el tiempo en el que mi esposa y yo nos conocimos y fuimos novios allá en La Quebrada. Muy proviene de ella también. Estaba pensando en la cantidad de jóvenes que éramos, y en ese entonces la unión de jóvenes más o menos constaba de unos 48 a 50 jóvenes. Era el grueso de la congregación, porque la congregación era como de 70 miembros, 80 máximo, y los jóvenes se encargaban prácticamente de todo el manejo y el desarrollo, tanto en los cultos como en las clases para niños y todo esto. Y estaba pensando un poco en ellos, porque como hemos seguido teniendo contacto, gracias a Dios, porque pues las redes sociales tienen sus deficiencias, también tienen sus cuestiones positivas. Ahora ya nos enteramos más fácilmente qué puede cada uno de ellos, y por lo menos hemos notado de que en el caso de todos ellos, cerca del 90% de aquel grupo de jóvenes se ha mantenido firme con sus matrimonios. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque actualmente la tendencia es al revés. Actualmente la tendencia es al revés. Cuando hablamos acerca precisamente de estos temas para matrimonios, podemos verlos desde un punto de vista preventivo, pero también correctivo. Es decir, prevenir aquellas cuestiones que nos pueden llevar a nosotros a tener una crisis matrimonial, poner en un verdadero peligro el matrimonio, porque también es una realidad que a veces las personas, el hombre y la mujer, siguen viviendo juntos. No es un matrimonio realmente feliz, cumpliendo el propósito por el cual Dios creó esta institución. El tema de hoy le titulé, cuando yo digo blanco, tú dices negro, precisamente habla acerca de esas diferencias, ¿verdad?, que a veces pueden ser mínimas, pero que genera precisamente en un ambiente que tarde o temprano puede llegar a ser hostil dentro del matrimonio. Y pensando quizás también en aquellas oportunidades que Dios me ha dado de poder aconsejar a matrimonios que están verdaderamente en una crisis de divorcio, puedo decirles con toda seguridad que aquellos que solamente asistieron a una plática, prácticamente llegaron al divorcio. Pero aquellos que acudieron a 2, 3, 4, 5 diferentes tiempos de consejería, hubo una oportunidad para que ellos puedan continuar. Porque a veces no es precisamente como tomarse una aspirina, ¿no?, en la cual quiero que se me quite el dolor de cabeza y el problema ya pasó, y el matrimonio va a pasar sin sabor. La realidad es que se van generando precisamente cuestiones dentro de la pareja que nos lleva a tener una percepción ya no completa y feliz del matrimonio. Quizás solamente como se conoce, ¿verdad?, matrimonios de conveniencia. ¿Qué son estos matrimonios de conveniencia? Son aquellas en las que permanezco juntos porque todavía me conviene estar juntos. Pero se pierden algunas cuestiones, ¿verdad?, que son precisamente la primordial, es el amor mutuo, el respeto, el sentido de protección, de cuidado que nos debemos unos a otros. Así que podríamos comenzar este curso con la pregunta, y se los pregunto a ustedes: ¿existe la pareja ideal? ¿Como la canción? No. ¿Existe la pareja ideal? No. Ustedes son expertos, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos, si no 20 años de casados algunos, otros tenemos quizás poquito menos, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahora, cuando se habla acerca del tema de matrimonios, debemos ser sinceros, tanto para poder expresar como para poder reconocer. Yo y mi esposa, pues no podemos entender que no tenemos la pareja ideal, y no espero que lastimar, la verdad, con ese sentido. ¿Por qué? Porque no somos perfectos.
En el matrimonio hay ocasiones en que las parejas pueden llegar precisamente a un juego demasiado peligroso, y solamente entre comillas la palabra juego, porque en realidad no se trata de un juego, se trata precisamente de una relación seria delante de Dios. Y esto se da a veces por los malos entendidos que se viven de forma recurrente en el matrimonio. Voy a poner un ejemplo, y obviamente son ejemplos que no son muy profundos, pero que nos da una idea de a veces de cuán prejuiciosos somos para interpretar las cosas, cuando realmente no se nos está diciendo de esa forma. Por ejemplo, la esposa de 40 años le dice a su esposo: me acabas de decir gorda. Y el esposo dice: yo no te dije gorda, solo dije que ya no te quedaba ese vestido. Lo usaste en mi graduación cuando tenías 18 años. Pero sin embargo se interpreta a veces así, ¿no? O la esposa hacia el esposo. Y espero que no se identifiquen mucho con ellos las esposas, ¿verdad? Trae a alguien que sepa arreglar el auto. Y el esposo, ¿verdad?, protesta: ¿me estás diciendo que no sé cómo ponerle anticongelante al auto? Trae un plomero. Trae un plomero. También dicen, ¿verdad? Yo no sé. O sea, por ahí salió alguna vez algo. Aquí no, ¿eh? No, aquí no. Entonces aquí son otro lado. Checoslovaquia. Y trae un plomero, o sabes usarlo. O cuando me pidieron una pinza, ¿verdad?, de presión, y estaba mostrándole a alguien. Es que si se usa la pinza de presión, yo nada más estaba explicando cómo era, ¿verdad? Otra cosa, en el restaurante, dice el esposo: tráigame por favor una rebanada de pastel. La esposa dice: no, mejor una manzana, querido. Vas a hacer que se me antoje y yo no puedo comer azúcar. En realidad, ¿quién es el que no puede comer azúcar, verdad? Ella. Pero bueno, a veces sucede que este tipo precisamente de situaciones llegan a pasar. Es cierto que en muchas ocasiones cuando yo digo blanco, tú dices negro. Hay una ilustración que nos hace reflexionar de manera ciertamente incluso sarcástica del por qué no existe la pareja ideal y por qué somos diferentes. Esta ilustración no es mía, esta ilustración la he oído en algunas otras, algunos tiempos, por lo menos en 2 predicadores diferentes, y dice así: se dice que en cierta ciudad existe una tienda donde se compran esposos. ¿Ya la oíste? Perfecto. Y esta tienda está distribuida por pisos. Ahí llega una mujer que se interesa por lo que se vende. Pero hay una única regla: una vez que suba al piso siguiente, no podrá comprar lo que había en el piso que acaba de dejar. Así que empieza por el primero. El primer piso tiene a la venta a esposos con esta característica: aquí encontrará esposos trabajadores. Si desea algo más, suba al segundo piso. En el segundo piso está un letrero a la entrada que dice: aquí encontrará esposos trabajadores y románticos. La esposa dice: esto se está poniendo mejor, ¿verdad? Y ahí revisa a ver si le alcanza la chequera. Dice: si dice algo, y si desea algo más, suba al tercer piso. En el tercer piso está un letrero que dice: aquí encontrará esposos trabajadores, románticos y guapos. No existe esta tienda, ¿verdad? Pero hagamos de cuenta que existe. Si desea algo más, suba al cuarto piso. En el cuarto piso dice a la entrada: aquí encontrarás esposo, trabajador, romántico, guapo y que le gustan los niños. Y entonces se queda intrigada y porque dice: tengo que subir al quinto piso. Si desea algo más, suba al quinto piso. Al subir al quinto piso, dice el letrero: aquí encontrarás esposos trabajadores, románticos, guapos, que aman a los niños y que contribuyen en todos los quehaceres del hogar. Entonces la mujer dice: bueno, si ya llegamos al quinto piso, ¿qué se venderá en el sexto piso, no? Así que si desea algo más, suba al sexto piso. En el sexto piso dice así: si usted ha llegado a este piso, siento decirle que es una mujer difícil de complacer. Pero eso no es todo. Al otro lado de la acera hay una tienda de esposas. ¿Esa tarde oyes? ¿También? Bueno. Así que cuando sale esa mujer, siente curiosidad y ve si los requisitos cambian.
Así que entra al primer piso y dice exactamente lo mismo. Una vez que pases al piso siguiente, no podrás adquirir lo que se vendía en el piso anterior. Así que en el primer piso dice así: aquí encontrarás esposas que desean tener intimidad con sus esposos regularmente. Si deseas algo más, suba al segundo piso. En el segundo piso dice: aquí encontrarás esposa que desea tener intimidad con sus esposos regularmente y que saben cocinar. Si desea algo más, suba al tercer piso. En el tercer piso dice: cerrado. Los siguientes pisos permanentemente, porque todos los hombres decidieron comprar en el segundo piso y no les interesó algo más. Sarcástico, pero en realidad, hermanos, ya hemos tocado el tema acerca de las diferencias en el matrimonio y existen diferencias biológicas, porque somos diseñados de forma diferente. Y aunque aquí las prioridades, ¿verdad?, se están marcando con respecto a algunas características dentro de los matrimonios, pues la realidad es que el hombre mentalmente y su cerebro funciona de forma diferente al de la mujer. Y ahí tienen ustedes unas hojas, las cuales vamos a empezar a contestar. El tema para matrimonios, cuando yo digo blanco, tú dices negro. Cuando pensamos en las expectativas que tenemos de nuestro cónyuge, parece que las mujeres y los hombres pensamos de forma diferente, por la sencilla razón de que somos, ¿qué? Diferentes. En realidad parece muy lindo pensar que yo tengo a la pareja perfecta. Ya habíamos hablado de esto en un tema anterior al cual titulamos, ¿verdad?, cuando mi media naranja es sandía, no es naranja. Así que pensamos en formas diferentes. Pero, aunque lleguemos a pensar que yo tengo la pareja perfecta, si pensamos un poco en eso, pero si la tuviera, entonces la pregunta es: ¿por qué a veces cuesta trabajo ponerse de acuerdo en algo? ¿Por qué a veces cuesta trabajo ponerse de acuerdo en algo? Incluso a veces hasta en la forma en que me voy a vestir para ir a un lugar, ¿no? Quizás somos varones, y se me ha dado a los varones, de que no somos realmente nosotros muy dados a combinar la ropa, ¿no? ¿O cierto? Yo creo que aquí muchos reciben ayuda de sus esposas para combinar la ropa del esposo. Pero a veces, ¿verdad?, ese tipo de situaciones llegan a causar simplemente un disgusto o una diferencia, porque como que se intenta a veces romper la personalidad del cónyuge. La Biblia no habla de aspectos específicos en cuanto a los problemas que enfrenta el matrimonio. No va a encontrarlos ustedes. En realidad, si hay algunos problemas específicos, bueno, cuando habla acerca de adulterio, de infidelidad, de ese tipo de situaciones, sí habla muy específico. Pero no en cuestiones que a veces tenemos que resolver nosotros. Porque una de las características que Dios espera del matrimonio es que ambos lleguen o empiecen un matrimonio con una actitud madura de la vida. Por eso no es posible que un adolescente piense en un noviazgo, un adolescente de 13, 14 años, porque no tiene una actitud madura de lo que realmente representa el matrimonio y la intensidad con la cual, ¿verdad?, se van a enfrentar con respecto precisamente a ese amor primerizo, por llamarlo de alguna forma. En lugar de esto, nos da principios bíblicos para relacionarnos de la forma adecuada y promover la armonía en cualquier tipo de relación, especialmente la del matrimonio. Si usted dice: bueno, es que yo tengo que dar testimonio en familia y tengo que comportarme bien, ¿cuánto más con la persona con la que va a vivir y está viviendo hasta que Dios quiera? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y ahí tienen algunos incisos, todavía falta de llenar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender principios. Aprender principios. Hermano Miguel, ¿quiere leer el siguiente párrafo hasta donde tenemos que llenar, por favor? Sí. Dice: estos principios te ayudarán a resolver problemas, tener una expectativa real de lo que está sucediendo y quitarnos ideas preconcebidas como ya no me amas. Estos principios te ayudarán a entender que tenemos una
responsabilidad mutua. Responsabilidad mutua. ¿Para qué? Para que vayan bien las cosas. Una cosa es pensar, ¿verdad?, que algo está sucediendo en mi matrimonio, y otra cosa es saber por qué está sucediendo en mi matrimonio esta situación. Y a veces no estamos cegados, a veces son situaciones que nosotros mismos propiciamos. Quizás porque no hemos aprendido a manejar nuestro temperamento, quizás, en el caso de los raros, porque no han aprendido quizás, ¿verdad?, a sujetarse en aquellas cuestiones donde el esposo se siente limitado y no se pueden cumplir ciertas expectativas de las esposas, o quizás porque no se entiende, ¿verdad?, para los que llegamos a trabajar de forma secular, laboralmente, ¿verdad?, no se llega a entender cuál es el trabajo y el desgaste de un esposo cuando está fuera de casa, y también el esposo no entiende el desgaste y el esfuerzo que hace una esposa dentro de una familia y un hogar, e incluso cuando tiene que precisamente combinar el aspecto laboral y el aspecto doméstico, por llamarlo de alguna forma. Así que vamos a entender por lo menos estos principios. Principio número 1. Vamos a aprender sobre este principio que obviamente aparece en la Biblia, y este principio es: siembra para cosechar. Siembra para cosechar. ¿Ahí lo tienen ustedes contestado? Sí, porque no lo borré, ¿verdad? Fueron unos de mis errores, debí haberlo borrado. Siembra para cosechar. ¿Entendemos que este principio está en la Biblia? Sí. ¿En qué parte de la Biblia se menciona? Correcto. Galatas 6 y 7. Aquí está, ¿verdad? Pero primero aparece una frase ahí. ¿Quiere leer, hermana Sandra? Nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Eso le enseña a usted a sus hijos? Sí. Sí. No solamente hablado, ¿verdad? Sino a veces está con un regaño, ¿verdad? Si haces esto, te va a pasar esto. Va implícito que su acción lleva una consecuencia. Ahora eso también es aplicable para nosotros. Es un principio. Gálatas 6, 7 dice, léalo conmigo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. En la mayoría de los casos, los divorcios se llevan, vamos a decirlo, se llevan a cabo, o los matrimonios llegan a este fin de un divorcio por malas decisiones. Malas decisiones precisamente en cuanto a qué? A romper, ¿verdad?, normalmente aquellas cosas o aquel pacto que se hizo cuando contrajimos matrimonio. De falta de protección, de falta de fidelidad, de falta de poder tener cuidado uno del otro, porque ahí cuando estamos, ¿verdad?, dando acción de gracias por nuestro matrimonio, ¿verdad?, prometemos ciertas cosas, como el hecho de que vamos a estar en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Bueno, cuando digo en la enfermedad, también en la salud, ¿verdad?, de guardar nuestra fidelidad. Y todo este cúmulo de promesas, ¿verdad? Si alguno se fractura, se empieza precisamente a perder la confianza en el cónyuge, y estamos cosechando lo que sembramos. Todo matrimonio pasa por conflictos. Algunos en realidad son pequeños, pero se exagera el conflicto de tal forma que se produce uno grande. ¿Lo ha notado usted? Sí. Solamente por una situación pequeña se forma en uno grande. Un ejemplo: la esposa le dice al esposo que sale por la mañana a su trabajo: ¿podrías traer pan cuando regreses? Y estoy hablando de pan, pero puede ser azúcar, puede ser leche, puede ser cualquier cosa. El esposo dice, sin problema, ¿verdad? Pero ese día fue estresante, sale del trabajo, mira el reloj, sabe que es hora de cenar, como que el estómago opaca los recuerdos, ¿verdad? Pero se olvida por completo ir por el pan. Así que llega a casa y la esposa lo observa y ve sus manos vacías, por lo menos del pan, ¿verdad? Puede traer a lo mejor el portafolio o la herramienta, y le pregunta, ¿y el pan? El esposo frunce el ceño y dice, ¿cómo dice? Se me olvidó. Así de, casi me dice, se me olvidó. Se me olvidó. Como diciendo,
regué. Ya la regué. Ajá. Ella está contrariada, porque también obviamente tuvo un día estresante, así que reclama. Solo una cosa te pedí y no lo hiciste. Como siempre, ¿qué? No me pones atención. ¿Será cierto o está este material inventando, verdad? Yo creo que inventó usted. ¿Eh? Inventó usted. Yo creo que inventamos, ¿verdad? No, vamos, usted lo escribió. Siempre no le pones atención. Es anécdota. Y termina diciendo, no te importa lo que digo. Esto en realidad puede ser también en sentido contrario, ¿no? El esposo a veces también cae en este tipo de situaciones, o muchas veces también cae. La situación se puso tensa, ¿cierto? Era que tenía hambre y decide no cenar. Ambos están sembrando ¿qué? Un ambiente de reclamo mutuo. Un ambiente de reclamo mutuo. Un ambiente de ¿qué? De mal humor. Y surge el distanciamiento. Nuevamente podemos entender nuestras acciones tienen consecuencias. Ahora intentamos algo. El verdadero problema no está en el conflicto, sino cómo respondemos ante el conflicto. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque el principio, y si somos claros, la Escritura jamás nos promete que vamos a estar libres de problemas en el matrimonio, ¿cierto o no? Jamás promete, pero nos da principios. El verdadero problema es cómo resolvemos o respondemos ante el conflicto. Proverbios 15:1, este es un gran proverbio, dice, la blanda respuesta quitará la ira. ¿De quién? De todo. De todos, ¿verdad? De los dos. Más la palabra áspera Hace subir el furor. Cuando respondemos de forma cariñosa, estamos siendo responsables de nuestra forma de hablar y provocamos a nuestro cónyuge a responder igual. Esto se habla, lo que siembras, se cosecha. Quizás, obviamente no en todos los casos, ni en el menor tiempo posible, dependiendo cuánto furor haya, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Pero, en realidad, el principio es responde con tranquilidad, ¿verdad? Conforme todo, yo puedo decirlo así, conforme tú vayas viendo que se va necesitando hasta el momento en que se pueda tener una conversación amigable. Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación de crecimiento mutuo. En las áreas en las que estamos faltos, tenemos una responsabilidad emocional hacia nuestro cónyuge. Alguna vez oí a un predicador que estaba dando una conferencia de matrimonios y él comentaba lo siguiente, y en relación tocando el tema, ¿verdad? Con respecto a la respuesta hacia los cursos o talleres de matrimonios. Dice, una de las cosas que yo me doy cuenta es que muchos matrimonios se sienten seguros en sí mismos y hasta que hay una situación de crisis es cuando recurren a que alguien les ayude precisamente a salvar la barca. Él mencionaba lo siguiente en una ilustración: el matrimonio precisamente es como una casa, y él tomaba un poquito, vamos, el parecido al cuento de los tres cochinitos y el lobo feroz, ¿recuerdan? ¿Cómo eran las casas? ¿Una era de qué? Paja, otra de madera y otra de piedra. Ajá. Y cuando habla acerca de esto dice, bueno, es que los tres están en una casa, los tres están comiendo en una casa, pero la casa no va a resistir. Es decir, el matrimonio no va a resistir cuando venga el embate de los huracanes. En el caso del cuento del lobo feroz, ¿no? ¿Cuál fue la que resistió? La que estaba construida precisamente con roca, con ladrillos, la más sólida.
la más firme. Es tan complejo ver, hermanos, tan complejo ver, que los matrimonios se pueden disolver y diluir simplemente por cuestiones que a veces son demasiado superficiales. Incluso la figura jurídica del divorcio, ya está establecido un divorcio, pero no recuerdo bien el término, pero algo así solamente por incompatibilidad. Ajá. Ahora, ¿habrá un matrimonio con una compatibilidad perfecta? No lo hay. Yo creo que ni mil, hermanos, porque somos diferentes, completamente diferentes. Usted ha leído un poco acerca precisamente con relación al temperamento de las personas y entiende la cuestión de quiénes son los sanguíneos, quiénes son los melancólicos, ¿verdad? Quiénes son los coléricos, y si podemos identificar la personalidad de nuestro cónyuge con esas características, entonces tendremos una herramienta eficaz que nos ayudará a entender el por qué actúa así, porque con el temperamento se nace, pero el carácter se forma. Principio número 2. ¿Sí deja el espacio? Sí. Ahí sí. Ser responsable de cómo afectas a tu cónyuge. Cuando eres responsable de cómo afectas a tu cónyuge, aunque te cueste trabajo, debes de pedir perdón, porque hay un reconocimiento de que ha afectado a mi cónyuge. Cuando te casas, aceptas el cargo de amar y satisfacer en lo que te corresponde las necesidades de tu cónyuge. El cuidarse mutuamente, el proveer satisfactores, ahí es la palabra satisfactores, a su vida dentro de lo posible. No es cumplir el más de los absurdos caprichos, ¿me explico? Sino entender perfectamente por qué Dios me definió con ciertos roles y me dio precisamente características biológicas y características emocionales, las cuales me van a ayudar a complementar a mi cónyuge, y esto es en ambos sentidos. Así que esto es dentro de lo posible. Es tu responsabilidad. Ahora debes entender que eres responsable hacia tu cónyuge. Eres responsable hacia tu cónyuge en cómo vas a apoyar y proveer. Pero lo siguiente dice, pero no soy responsable de lo que hace mi cónyuge. Esto, hermanos, tiene que ver precisamente con esta situación de tener una responsabilidad también personal. Somos responsables de lo que podemos proveer y apoyar a nuestro cónyuge, pero no somos responsables de lo que hace nuestro cónyuge al primer caso, porque va a ser su decisión. Actuar de una forma incorrecta, ¿verdad? Establecer quizás algunas actitudes que son castigadoras hacia el cónyuge, o situaciones que nos pueden llevar precisamente a friccionar y también a controlar a veces incluso la personalidad de nuestra pareja. Así que siempre somos responsables hacia él o hacia ella, pero no soy responsable al fin y al cabo de lo que hace. Puedo poner un ejemplo simplemente en este hecho. Yo creo que en el caso de lo que sucede en nuestra sociedad, es más común que haya matrimonios donde el hombre sea un hombre que tenga una adicción como el alcohol. Es un poco más común eso que en el caso contrario. Pero la esposa, ¿verdad?, se propone apoyar a su esposo en esa situación porque entiende que se convirtió en una adicción. Le dice que no lo haga, lo acompaña, que trata de evitar que le dé una copa quizás en una fiesta, o trata incluso de llevarlo a una institución, o le invita a que se pueda precisamente apoyar quizás en alguna institución donde le puedan ayudar en esto. Y estoy hablando de un matrimonio no cristiano, porque yo espero que un matrimonio no cristiano no tenga ese problema, pero estoy poniendo solamente una situación. Ella es responsable hacia ella poderle apoyar, pero no es responsable de lo que él hace al fin y al cabo. Ajá. Sobre ella no cae esa culpa. Dice en Gálatas 6:2, y hermanas,
Léame, por favor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ok, un principio y un mandamiento. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí está hablando precisamente de unas relaciones que están dentro de la congregación. Podemos sobrellevar, ¿verdad?, las cargas de los hermanos y así cumplimos la ley de Cristo, de amarnos unos a otros. Pero es perfectamente aplicable a la relación del matrimonio. Ajá. Creo que el matrimonio es la relación más profunda donde podemos nosotros percibir las cargas emocionales que tiene nuestro cónyuge y en ambos aspectos. Si en algo nos conocemos, ¿verdad?, el conocimiento que llega a tener una pareja es todavía mucho mayor que el que puede tener un padre sobre sus hijos. Por simples razones, ¿verdad? Porque nuestro cónyuge, ¿verdad?, vamos a decirlo así, es el receptor de toda nuestra confianza, frustraciones, problemas, cosas que a veces ni siquiera los padres en su momento dado, ¿verdad?, pudieron saber. La palabra carga indica una roca pesada y puede ser una crisis económica, de salud o emocional. Tú puedes ayudar a sobrellevar la carga, pero no necesariamente tiene que ser tuya. Por ejemplo, una enfermedad o una crisis económica. A veces pasan pensamientos que están fuera de toda realidad, porque Dios no se maneja así, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los padres que vemos a un hijo sufrir le decimos a Dios, yo preferiría ser yo, el que esté enfermo? O en el caso de yo preferiría que yo sea el que esté mal. Porque en ese sentido, ¿verdad?, podríamos decir, bueno, estoy imposibilitado, me siento totalmente frustrado de no poder hacer más. Tanto que preferiría que fuera yo el que lleve ese cargo. Pero no te corresponde porque Dios simplemente no lo quiso así. Dentro de los aspectos que precisamente se hablan acerca de los matrimonios, que son características de matrimonios, y ya hablamos de un matrimonio, ¿verdad?, por complacencia. También hay un material que habla, por ejemplo, acerca del matrimonio que se ve forzado a vivir sin intimidad durante su matrimonio por situaciones de, a veces, enfermedad, a veces de una incapacidad que surge, a veces de un accidente que ocurre, pero en realidad, ¿verdad?, puede ser suplido por medio de las expresiones afectivas. Pero sin embargo también es una carga emocional y una carga, ¿verdad?, de tipo fisiológica en el matrimonio. La Biblia marca una responsabilidad de los esposos para con las esposas. Ahora léanlo ustedes, por favor, hermanos, Efesios 5:25. Ok, maridos, amad a vuestras mujeres. Algunos comentaristas dicen que el mandamiento que se le da a los varones de amar a sus esposas tiene una correlación con el mandamiento que se le da a las esposas de sujetarse a los esposos. Y la correlación es porque en esas áreas que parecen ser diferentes por género, ¿verdad?, simplemente cuesta trabajo o hay limitación. Cuando vamos a tocar un tema con respecto a cómo se expresa el amor dentro del matrimonio, por lo menos una de las expresiones, podemos nosotros entonces percibir algo bastante importante. Tú vas a afectar a tu cónyuge de la forma en la cual tú te vas a comportar. ¿Vas a afectarla de forma positiva o la vas a afectar de forma negativa? La expresión del amor tiene un amplio espectro. No solo es lo que se dice, sino lo que se hace. No solo lo que se dice, sino lo que se hace. Cuando Dios nos lleva a poder participar en un ambiente de consejería hacia matrimonios, podemos percibir que por lo menos uno de ellos está intentando salvar el matrimonio. Por eso es que existe ese tipo de consejería. Y uno de ellos quiere salvar ese matrimonio. Pero cuando empiezas a evaluar el por qué se está dando el divorcio y dices que mi esposo me ama, si te ama, sí, entonces ¿por qué te pega?
¿Por qué te golpea? Bueno, es que después yo lo perdono y él me pide perdón y me dice que me ama. Te sustenta, no te provee, participa contigo en el cuidado de los niños, no lo hace. ¿Es fiel? Tampoco. Ajá. Pero dice amarla. La cuestión es esta: la expresión del amor que él dice tener, ¿demuestra lo que realmente es? No lo demuestra. No lo demuestra. Son factores que a veces se tienen que llegar precisamente a percibir para que la persona afectada, ¿verdad? O en este sentido podemos decir que hay un depredador y una presa, ¿verdad? Tenga que precisamente percibir cuál es su verdadera realidad con respecto a esa relación. En cierta ocasión, una pareja de recién casados acudió al médico porque ella se sintió mal. Le faltaba fuerzas en sus piernas. Fue diagnosticada con arterio... No, lo escribí mal, ¿verdad, hermano Miguel? Sí, se utiliza la arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Ah, bueno. Al pasar el tiempo, a pesar de los tratamientos, ella llegó a estar en una silla de ruedas. Su esposo le cuidaba lo más que podía. Al encontrarse con un viejo amigo, le dijo: ¿por qué haces esto? Ahí era una pregunta, ¿verdad? Deberías de divorciarte y casarte nuevamente. A lo que el hombre le respondió: lo hago porque es mi responsabilidad. Ella quizás esperaba oír: lo hago porque la amo. Esta es una respuesta muy romántica, pero el entender que la responsabilidad es un espectro del amor verdadero y se manifiesta como una expresión funcional del amor. Es una expresión funcional del amor. A veces los hombres no somos así, ¿verdad? Que sepamos expresar las cosas, pero decimos, bueno, porque es mi obligación, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Es parte, no quiere decir que deban de estar nulificadas las expresiones de amor. Se deben de llevar también, quizás hasta con mayor intensidad, mayor frecuencia. Pero son indicadores de que uno de los dos, ¿verdad?, tiene una preocupación profunda por el otro. La responsabilidad del cónyuge en amor lleva a la esposa a buscar ayuda para su esposo que tiene problemas con el alcohol, como lo mencioné. Lleva al esposo a ayudar a su esposa que tiene problemas con el peso y su compulsión a comer. Todo esto dentro de los límites apropiados, forzándolo a hacerse responsable de sus propios problemas. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a esto? ¿Cómo afectan, verdad? ¿Cómo afectamos a nuestro cónyuge con nuestro proceso? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno. Principio número 3. Respetar la autoridad delegada por Dios. No es algo que el hombre se sacó de la manga, no es algo que se generó a través de aspectos culturales o estructuras de pensamiento, no es eso. Dios lo estableció así. Efesios 5:22, léanlo por favor las hermanas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ok. Quizás en otras congregaciones, ¿verdad?, haya problemas con este aspecto, con las damas. Aquí no creo mucho. Pero ¿quién lo sabe más? ¿El pastor o el esposo? El esposo, ¿verdad? Es el que lo sabe más. Esposa, te pregunto, ¿eres una mujer desafiante? Desafiante en el sentido de, no de que emprendan un proyecto, sino desafiante en el sentido de que le guste precisamente contrapuntear, ¿verdad?, la autoridad. Muchos de los conflictos en la pareja tienen que ver con la forma en la que decimos nuestras opiniones. Debemos de tener la capacidad de salir del conflicto. A ver, vamos a pensar, ¿qué iría ahí? Debemos de tener la capacidad de salir del conflicto sin problemas o sin herirnos. Sin herirnos. Debemos de tener la capacidad de salir del conflicto sin herirnos. Como les digo, estamos en un curso de matrimonios y siendo sinceros, nos cuesta mucho, ¿verdad? A veces salir del problema sin herirnos.
La idea de la sujeción tiene un aspecto espiritual. Tiene un aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque en consecuencia el marido debe estar sujeto ¿a quién? Al Señor. Y en esta secuencia de pensamiento no hay lugar para que el hombre se enseñoree de forma desmedida sobre la esposa, coartando la libertad que Dios le ha dado y la posición de equidad que debe de tener. Cuando en nuestra sociedad se está impregnando la idea de la igualdad de los sexos, se está distorsionando, porque quizás en un principio se estaba precisamente buscando que la mujer tuviese los mismos derechos que el varón, en el sentido social, en el sentido legal, y eso es correcto. Pero cuando se habla precisamente, cuando se empieza a distorsionar el aspecto de igualdad, ¿verdad? Entonces se empieza precisamente a caer en un error, ¿verdad? La mujer intenta tener la autoridad sobre la familia, como diciendo, bueno, si mi esposo lo puso en un momento, ahora yo lo hago sobre él, ¿no? Estamos en un sentido igual y empieza a haber problemas. Pero la Biblia en realidad no marca un aspecto de igualdad, sino de equidad. ¿Es diferente? ¿Qué es la equidad, hermana Ruth? Para usted, ¿qué sería la equidad? La equidad es respetar las diferencias. O sea, si yo respeto su diferencia y él respeta las mías, pues hay equidad. ¿Ok? ¿Cuándo se habla que hay equidad, por ejemplo, en el aspecto de los quehaceres, hermano? Pues es que, bueno, la equidad la entiendo como lo que cada quien necesita, ¿no? O sea, dependiendo de las características. En los quehaceres, bueno, a lo mejor yo estoy recién operada, por ejemplo, y entonces, bueno, puede hacerlo, o a lo mejor, en mi caso, un ejemplo, él es el que generalmente mete la ropa a la lavadora. Y algunos dirían, no, pues es que lo debe de hacer ella, no, porque la verdad lo sabe hacer mejor que yo. Entonces, pues para mí la equidad es eso, hacer lo que cada quien necesita o puede. Igualdad es todos parejos. Ajá, es correcto lo que dice. Bueno, aquí te puedes ir también para cada quien con su responsabilidad, ¿no? Como el marido en el trabajo y la esposa en el hogar. Y si hay una ayuda, el marido puede apoyar a la mujer, adelante, o la mujer al marido también, ¿no? Es equidad, ¿no? Pero ahí hay equidad. O sea, independientemente de los roles, hay una equidad de responsabilidades. Porque en el caso del marido que va a trabajar, está supliendo una necesidad no personal, sino en conjunto para la familia. Ajá. En ese sentido, bueno, obviamente también espera un apoyo, ¿verdad? En el caso de la esposa, si está solamente en el hogar o si trabaja de forma también laboral, no caben las ideas de decir, ¿verdad?, de que esté con yo no me meto eso porque eso es para ti, o eso es de mujeres, ¿verdad? O cuestiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque precisamente se pierde la dignidad, o se está pretendiendo pasar sobre la dignidad que la mujer representa, y viceversa también. En estos conceptos vemos que se cuarta la libertad que le ha dado Dios por ejemplo, a la mujer, a la posición de equidad que debe tener. Ni uno ni otro debe intentar cambiar a su cónyuge a la forma que usted desea que sea. Esto anularía su personalidad. Sin embargo, cuando ambos estamos creciendo cada vez más a la estatura de Cristo, obviamente aquí la idea es a quién nos estamos asemejando más, al esposo o a la esposa o a Cristo. A Cristo. Y cuando vamos en esa vertiente, ¿verdad? Como si fuese, vamos, una especie de pirámide, aquí está la esposa y aquí está el esposo, y vamos todos contribuyendo a edificarnos para llegar a la estatura de Cristo. Entre más cercanos estemos, vamos a tener características más compatibles unos a otros y más parecidas al Señor. De tal forma que obviamente tendremos una mejor armonía. Sin duda seremos más armoniosos en nuestro carácter y forma de pensar. Principio número 4.
¿Hay alguna ahí que hay que llenar? Sí. Respete la personalidad de su cónyuge. Efesios 5:33. Vamos a leerlo todos juntos, dice así. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es bastante interesante cómo se le ha dado énfasis, sobre todo en el ambiente cristiano, a una gran cantidad de materiales que habla acerca del matrimonio. Por lo menos yo cuento como con 10 bibliografías, 10 libros diferentes, no los he leído todos, algunas veces nada más porciones, llevaba una visita buscando el tema, ¿verdad?, que en este momento interesa, pero algunos sí los he leído de forma completa. Uno de ellos se llama Amor y Respeto. Amor y Respeto. Este libro precisamente habla acerca de que las parejas, a veces incluso de forma premeditada, pero a veces entramos a un ciclo asfixiante. Este ciclo asfixiante tiene que ver precisamente en el aspecto de que no hay respeto hacia lo que yo pienso o hacia lo que yo digo. Pero también toca un punto bastante importante. No quiere decir que mi criterio sea el mejor en ese momento, porque ese criterio, ¿verdad?, simplemente es mío, y yo digo, bueno, es que no me estás respetando lo que yo digo. A lo mejor el criterio de tu cónyuge es mejor, pero no quieres aceptarlo. Pero también habla acerca de que cuando, en ese sentido, ¿verdad?, cuando el criterio para tomar una decisión o para llevar a cabo algún plan dentro del matrimonio, ¿verdad?, corresponde, en el caso a la mujer, ¿verdad?, y aunque está sujeta al esposo, el esposo debe de tener la sensibilidad de ser abierto para poder aceptar que la idea del esposo es mejor o que el criterio del esposo es mejor. Aquí cabe mencionar el respeto que debemos tener de la personalidad del cónyuge. Si usted tolera con facilidad no comer, ocurre esto, a ver, ¿quién aquí, comadre? ¿Quién de los dos tolera más no comer? La hermana se pone más cuando no come. Cuando no le dan a uno, pues, ¿qué quiere? Pues sí, ¿verdad? También nosotros, o sea, ella es más tolerable a no comer. Yo necesito comer. Ahora, nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que ya una vez cuando comemos tenemos cabeza para mejor escuchar con más facilidad o tomar mejores decisiones, ¿no? Pero esto habla acerca de la personalidad, no somos iguales. Si usted tolera con facilidad no comer, pero el otro no, respete ese aspecto de su cónyuge, porque al satisfacer su necesidad responderá de mejor forma ante una crisis. Ante una crisis. O si su cónyuge llora con facilidad, quizás él o ella necesite un momento de desahogo. Aunque usted no lo entienda y tú no acciones de la misma manera. Algunos lloran con mayor facilidad, no quiere decir que esté mal o que sean débiles. Es parte de su personalidad. Algunos reaccionan de otra forma, ¿verdad? Y tampoco quiere decir que está mal, parte de su personalidad. Aquí en uno de los materiales que yo estaba leyendo, decía el que estaba enseñando, que en cierta ocasión se encontraron entre una situación difícil. Su esposa tenía una hermana, la cual no encontraban, había desaparecido. Entonces se dieron a la tarea de ir a buscar a todos los lugares y tardaron varias horas en buscarla y no la encontraban. Y el esposo dijo, ¿sabes que yo ya tengo hambre? Necesito comer algo. Y ella le dijo, y se enojó, obviamente porque estaba en una crisis y en estrés. ¿Cómo se te ocurre ahorita comer? ¿Quién tiene cabeza para comer en este momento? Ajá, pero a él se le ocurre comer. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Si el esposo satisface esa necesidad con una torre, ¿cree que respondería mejor después para llevar a cabo todavía lo que viene adelante? Y gana uno con las preocupaciones, o a veces con las preocupaciones que son incluso, son preocupaciones
ilusorias, porque en realidad a veces no pasa. Cuando a veces un hijo se tarda mucho, dan las 12, 1 de la mañana y no sabes qué pasó con él, aunque lleve un celular y lo pierda y todo esto, ¿verdad? Pero tú piensas lo peor, y piensas que a lo mejor lo atropellaron, lo raptaron, y ese tipo de preocupaciones precisamente te llevan a ti a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No te dejan dormir y todo, ¿verdad? Pero si a veces en esa situación de preocupación, ¿verdad?, tus emociones salen a flote y te hacen llorar, después de que te desahogas, puedes reaccionar de una forma más correcta. Y entonces tu mente te empieza a pensar, bueno, a lo mejor ni está en el, ¿cómo se le llaman? ¿No están los que mueren? En la morgue. A lo mejor no está en el hospital, ¿verdad? Y al final llegan, tocan la casa, es que se me perdió el celular, ¿no? O me asaltaron y me quitaron el dinero y el celular y pues me tuve que venir caminando. Porque te das cuenta que en realidad a veces exageramos algunas cosas. Tenemos que tener entonces precisamente y conocernos en lo que somos. Ahora dice aquí, quizás a usted le guste guardar recuerdos de todo. ¿A quién le gusta guardar recuerdos de todo? Yo sé que las que se ríen. Las mujeres creo más, ¿no? Levanten su mano, o sea. Guardan de todo, ¿no? El ombligo del bebé. ¿Cierto o no? A mí me operaron y nunca guardaron el pedacito de carne que me sacaron. Pero de mis bebés sí. Falta inconsciencia. Falta sensibilidad. Eso sensibiliza, ¿no? Ya se lo hubiera hecho en un bistec. Ya que estamos. Fotos, ropita que jamás se va a volver a poner el hijo, ¿verdad? Cobijitas. Los hombres también tienen sus cosas, ¿no? Tornillos, tuercas, corchos, rondanas. Pero esos no son las prácticas. Eso es por si se necesita, ¿no? Aunque luego van a buscar un mecánico un problema. Pues sí, también. Una albañil. Ahora, hermanos, quizás a usted le guste guardar recuerdos de todo, y a su esposo no, lo quise poner así porque es lo más común. Después de un tiempo quizás desechó algo que a criterio de usted es de mucho valor, o sea, el esposo desechó algo que a criterio de usted es de mucho valor. Se fue de la casa y usted encontró ahí un frasquito que parecía que tenía un pedazo de tripa y lo tiraron. Y no sabía usted si era el cordón umbilical. Que a criterio de usted no es de mucho valor, o de mucho valor en el sentido de que lo guardó. No necesariamente es una expresión de desamor el hecho de que ocurran estas cosas. No necesariamente lo hizo para molestarme, porque no me comprende, sino simplemente de un criterio personal. No me gusta poner de ejemplo a otros, a veces me puedo poner de ejemplo, ¿no? Pero a mí, si algo ya no me gusta, mejor no lo guardo, mejor lo tiro, mejor hago alguna cosa, simplemente ya no. Para mí es un bulto, ¿no? Pero quizás para mi esposa no tanto, porque tiene un valor afectivo. Si a mí me dicen, si yo guardé libros o cuadernos de la secundaria, de la primaria, no tengo ninguno. Además eran malos recuerdos, no tenía muchos 10. ¿Verdad? Pero, por eso no los guardé. Pero mi esposa sí guarda los de mis hijos, los de ella misma, y está bien. O sea, no hay ningún problema. Es respetar parte de su personalidad. Ninguno dice así. No necesariamente es una expresión de desamor, sino simplemente un criterio personal que no afecta a sus verdaderos sentimientos. Ninguno debe intentar cambiar a su cónyuge, más bien cada uno por sí solo debe determinar, esto sí, cada uno debe determinar hacer todos los cambios que sean indispensables para la adecuada relación matrimonial. Ajá. Cuando yo me muera, nunca se lo he dicho a mi esposa, pero que no guarde mi ropa. Se la regalo. Se la regalo. Menos alguien que a lo mejor no, ¿verdad? Pero sí. Dice así, estos cambios serán efectivos siempre y cuando se tomen en cuenta las necesidades de la persona amada y cuando nuestra determinación de cambiar
no esté basada exclusivamente en la opinión humana, sino en el consejo divino, aunque éste vaya en contra de los anhelos humanos. Para un creyente, y debemos aprenderlo, porque esto incluso, ¿verdad? Podemos decirlo de forma personal, yo tuve que aprenderlo, ¿verdad? A través del tiempo. Es que no cabe la justificación. Así soy. Así me conociste. Así me hicieron. No cabe la justificación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Queremos transformarnos en nuestra mente. Y si somos transformados en nuestra mente, somos transformados también en nuestras acciones, en nuestras reacciones, en lo que realmente Dios quiere. El hecho de esa justificación que a veces, ¿verdad?, se ha hecho tan fuerte para simplemente decir, bueno, así soy, ¿verdad?, y así me conociste, y no voy a hacer ni siquiera el intento de cambiar. Ahora te aguantas. Ajá. Principio número 5. Evalúa lo positivo de tu matrimonio. Evalúa lo positivo de tu matrimonio. Hay un ejercicio que leí y que sería bueno a veces también que usted lo haga. No es para hacerlo cada semana, pero quizás hacerlo una vez al año. Que agarre usted un posting, ¿verdad?, o un cuaderno, y en lugar de poner los deseos para este año próximo o mis proyectos para este año próximo, ponga con respecto a esto, cuáles son las virtudes de mi cónyuge. Que reconozca de forma sincera cuáles son las virtudes de su cónyuge. Porque a veces una situación de un problema nos va a tener que hacernos llevar a entender el por qué vale la pena luchar. En muchas ocasiones tenemos, y tienen el espacio, lo dejé lleno. No, sí, personal. Okay. En muchas ocasiones tenemos pensamientos distorsionados por emociones alteradas. Tenemos pensamientos distorsionados por emociones alteradas. A ver, pónganme un ejemplo. Si entendieron esta frase, no va a ser difícil. Tenemos pensamientos distorsionados por emociones alteradas. Agarran la inversa. Cuando tienen una emoción alterada y que las hace pensar un pensamiento distorsionado. Cuando llegamos a conclusiones, les voy a ayudar. Cuando llegamos a conclusiones tan fáciles como decir, es que tú no me amas. Es un pensamiento distorsionado. ¿Por qué? Porque no está evaluando lo positivo de su matrimonio. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Tú no me entiendes. Tú no me entiendes, pero te faltó ahí. Nunca me entiendes. ¿Cierto o no? Nunca me pones atención. Nunca me pones atención. ¿Cuál es la otra palabra? Siempre haces lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahí va para acá. Sí, ya que le toqué, hermano, ya que Ya, siempre haces lo mismo. Pues ya me la pedrearon bastante. Son pensamientos distorsionados por emociones alteradas. Evaluemos nuestro matrimonio a partir del problema que estamos viviendo. Ahí hay que situarnos. Considerar todo lo bueno que tenemos en él, en el matrimonio. ¿Usted considera que tiene de bueno usted en el matrimonio? Compañía, cuidado, que alguien se preocupe por usted, alegría que no la va a encontrar en el trabajo, satisfactores, ¿verdad?, sexuales que les deben de encontrar en el matrimonio. ¿Qué es lo que está precisamente? Considera lo bueno que tenemos en el matrimonio. Considera todo lo que han construido juntos. Considera todo lo que han construido juntos. Esto cabe especialmente para los matrimonios que ya llevan por lo menos 2, 3, 4 años. Si han construido algo, han adquirido
¿verdad? De forma conjunta, bienes materiales. Ajá. Se han ayudado en situaciones de crisis por la enfermedad de parientes. Evite las expresiones. ¿Cómo dice la primera? Ya no te aguanto. ¿Qué más? Siempre estás enojado. La pregunta es ¿siempre? Casi siempre, pero ¿siempre? Siempre no vale, ¿no? Siempre te duele la cabeza. Aquí no estaba, pero se me ocurrió. Que no fija. Ya no vi. Ajá. Es como la pareja que en una ocasión, ¿verdad? Que su esposo llega y pues su esposo pues llega con la intención de tener intimidad con su esposa, pero antes de decirle algo, le dice, tómate una aspirina. Y ella le dice, ¿por qué una aspirina si me duele la cabeza? Ah, bueno, entonces, ¿verdad? No te duele la cabeza. Otra, nunca se pone a pensar en mis necesidades. ¿Será que nunca? No, se piensa en sus necesidades. Me invito a hacer una lista de virtudes de tu cónyuge, lo que hablábamos, y que haya cosas buenas en él o en ella. De otra forma, si no es así, su matrimonio está en un alto riesgo de colapsar. Si no puede hacer una lista en la cual examine y evalúe que hay cosas buenas en él o hay cosas buenas en ellas, entonces está en alto riesgo de colapsar el matrimonio. Examina qué es lo que te da o qué le da contentamiento a tu cónyuge. Ahí hay otro tipo de lista. Primero, la lista de precisamente de evaluar, ¿verdad?, las cosas buenas de tu cónyuge. Y la segunda, ¿qué espera mi cónyuge de mí? ¿Qué espera mi cónyuge de mí? Solo quizás, ¿van conmigo a la lectura? Sí. Solo quizás es cuestión de satisfacer alguna necesidad que solo usted puede hacer. No tires a la borda tu matrimonio. Sé que el problema puede ser grave, pero siempre es rescatable en el Señor. Alguien dijo, el matrimonio es como subirse a un auto. La confianza de la mujer es que su esposo la lleve a un final destino. Y el deber de la mujer es mantenerlo despierto para que no se duerma. ¿Cómo le hacemos? Es una metáfora, ¿cómo te explico, Miguel? Se cuaja. Es una metáfora. No, bueno. Así ya cambia la cosa, ¿verdad? Ahí debe haber sorpresa. Conclusión. La base de la fortaleza para el matrimonio, ¿qué? Es Dios. Es Dios. Si está basada en cualquier otra cosa, es débil. Temporal. Existe, puede existir, pero es débil. Ajá. Porque podemos constatar, hermanos, que antes se le daba más valor al matrimonio, de tal forma que aunque fuesen familias y matrimonios disfuncionales, continuaban juntos por muchos años. Lo pueden constatar abuelos, lo pueden constatar, ¿verdad?, personas de alta edad que vivían juntos, pero en una situación de infelicidad. Ajá, de infelicidad. Pero el matrimonio no fue diseñado para eso. Dice aquí precisamente, póngase el reto en ser agradable a su esposo o esposa. Pregúntese, ¿él tiene contentamiento conmigo? Por ejemplo, la esposa dice en Cantares 7:10, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Termina en Cantares 7:10, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Este último versículo, que casi aparece al final del libro de Cantares, parece como si fuese una secuencia del pensamiento inicial que tiene la mujer cuando dice, mi esposo es mío y yo soy de mi amado. Mi esposo es mío, yo soy de mi amado. Y conforme va pasando el libro de Cantares y se van mostrando las expresiones afectivas que se deben tener el esposo hacia la esposa y cómo el amor va creciendo, en la segunda parte, en la segunda sección, no en el segundo capítulo, sino en la segunda sección de esta secuencia de pensamientos, entonces cambia la frase, ya lo hemos mencionado alguna vez. Ahora la mujer dice,
¿verdad? En lugar de decir mi amado es mío, yo soy de mi amado, ahora dice yo soy de mi amado y mi amado es mío. Se invierte esto. Y esto se invierte de tal forma que un amor que va madurando, aunque al principio parece ser que yo soy el que necesito, ahora cambia a decir ahora yo soy el que doy. Y por último, excluye completamente al amado y dice yo soy de mi amado, en él y conmigo tiene su contentamiento. Separarse o divorciarse por las diferencias es tan ridículo como quererse casarse con alguien que sea igual a uno. ¿Cierto o no? Sí. O sea, si lo pensamos bien, hermanos, si nos divorciamos por incompatibilidad, pues sinceramente es ridículo, porque entonces no te podías haber casado con alguien que fuese exactamente igual. No lo hay. Si podemos entrar en el concepto de la pareja ideal, podemos entonces entender, no en el sentido de que yo espero en ella la pareja ideal, sino en este sentido, yo quiero ser para ella la pareja ideal, entonces cambiaría nuestra forma de ser. Quizás hemos llegado a una conclusión, pero una conclusión no es la solución. Cualquier taller, cualquier predicación podemos darle a un final una conclusión y puede ser muy bonita, pero la situación es que si esto va a afectar tu conducta o no, la conclusión no necesariamente es una solución, es la herramienta que nos está dando una solución. Pero los cambios generados en nuestra relación como esposos son basados en principios. Los principios divinos son el único sendero que nos depara resultados positivos. Este camino exige que ambos cónyuges renuncien a sus intereses personales cuando estos van en contra de los intereses del matrimonio y que renuncien a todo interés, meta y propósito si estos se oponen a la voluntad divina. Este es un camino difícil, pero hermoso, pues le enseña a la persona a luchar por la realización de su cónyuge, porque en el verdadero amor, la realización de éste será su propia realización. Elija el amor, la fe y la paciencia. Toda pareja tiene la posibilidad de vivir en armonía, con tranquilidad y compartiendo libremente, si es que aprende a manejar sus conflictos y diferencias sabiamente. O aprendemos a vivir con nuestras diferencias o terminaremos divorciados. O aprendemos a vivir con nuestras diferencias o terminaremos divorciados. La mayoría de las personas que sienten que se encuentran en el caos en su relación matrimonial debido a que no pueden vivir con sus diferencias, viven días y noches de extrema intranquilidad. No es fácil ni sencillo vivir cuando las diferencias se han convertido en constantes enemigas y en una barrera imposible de sortear. Podríamos poner entre comillas imposible, porque no es imposible para el Señor. ¿Alguna pregunta? Todas. ¿Todas? ¿Adelante? No. Adelante. No van a ser para mi esposa, no para usted. ¿Alguna pregunta? Ahora, hermanos, la vida cristiana vale la pena vivir. Y la vida cristiana es la base y el factor para que nuestras relaciones, ¿verdad?, nuestras relaciones personales se den de la forma adecuada, y entre ellas la más importante es la relación de esposos. La más importante es entre ellas la relación de esposos. Tanto así, ¿verdad?, que aunque no aparece en la Biblia, pero yo estoy de acuerdo con eso, entre más amas a tu esposa, mejor, o esposo, mejor enseñanza de amor les das a tus hijos. Porque a veces nos enfocamos solamente en querer calmar a nuestros hijos, y cuando los hijos se van, los matrimonios se diluyen o se convierten en matrimonios de conveniencia. Los matrimonios de conveniencia no son matrimonios, ¿verdad?, formulados por nuestro Dios. Es un matrimonio en amor. Se puede sortear toda serie de dificultades, y cuando estamos
en constante crecimiento y edificación en el Señor. Porque entonces siempre buscaremos precisamente una respuesta escritural. Pues vamos a terminar, si no tienen alguna pregunta o alguna aportación, Silvia. Bueno, yo el comentario que tengo, no es tanto pregunta, es veía y realmente, por ejemplo, pues estamos aquí matrimonios que tenemos la base en Cristo, ¿no? Y es lo importante de seguir en Él y seguir adelante. Venía a mi mente la vida de una hermana, una amiga muy querida, que perdió a su esposo, es pastor, era pastor, en la pandemia, y ella me decía así, trabajamos, estuvimos en el ministerio, y fue una bendición, pero siempre había luchas de alguna manera, había diferencias, había muchas situaciones, aunque se pensara que no, porque estábamos al frente, ¿no? Y íbamos caminando, íbamos avanzando en la obra, y de momento ya no hay quien esté a tu lado, ya no hay con quien trabaje, ya terminó el tiempo. Y exactamente, nosotros como matrimonios ahorita estamos, es una bendición que hayamos dispuesto este tiempo, pero lo importante que es en verdad aplicarlo a nuestra vida, a nuestro matrimonio, sobre todo en este tiempo que se está dando tantas situaciones difíciles con los hijos, con la formación de los jóvenes, de los niños, pero saber que pues en Cristo debemos de seguir adelante, fortaleciéndonos y siguiendo, ¿no? Porque el tiempo va pasando y de alguna manera lo que sembremos aquí va a redundar de aquí a la eternidad, y exactamente y es lo importante, tener matrimonios sólidos. Y qué bendición que pudimos estar aquí y pudieron hacer cada uno de ustedes pues un tiempo para estar aquí, ¿no? Es una inversión y así lo veamos, ¿no? Que es la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones y pues desafiante, ¿no? Seguir, el hecho de conocer también compromete a seguir adelante, ¿no? En realidad, pues eso nos es para escuchar. Sí, hermanos, yo creo que todo parte del principio del primer mandamiento que Dios nos da, y que, pues aun cuando lo pudimos haber conocido antes de nuestra conversión, no lo entendíamos a pesar de lo claro que es, ¿no? Cuando el Señor dice que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, Jesús agregue con toda tu mente en el Nuevo Testamento. Es una declaración en la que implica, ¿verdad?, que en tu corazón no hay espacio para nadie más que para Dios. Si tú no amas ni entiendes el amor de Dios, si no amas a Dios como Él te ama a ti, no puedes amar a tu esposa, no puedes amar a tu esposo con ese mismo amor. Porque entonces estaríamos viéndolo desde el amor humano, desde el amor en la relación de una pareja que no conoce al Señor como su Salvador. Y es por eso que muchas veces los matrimonios cometemos muchos errores, muchas faltas, ¿no? Por no seguir los principios. Y ahorita que se hablaba de la pareja ideal, si existe o no, en cuanto a caracteres y diferencias entendemos que no somos iguales, Dios lo diseñó así, pero quisiera entender, ¿verdad?, que sí fueron aquellas partes las que nos hicieron coincidir por voluntad en nuestras vidas en matrimonio. Y a eso yo le llamaría lo ideal del matrimonio, ¿no? Con nuestras diferencias, con nuestras virtudes, con nuestras cosas que pueden tener un tache, una X en nuestras vidas. Pero usted hablaba también del asunto de los divorcios por incompatibilidad de caracteres. Pero cuando usted refiere que en base a los principios de Dios, conociendo su guía y su dirección, nosotros podemos sí empatar esos caracteres, no en nuestros deseos humanos, sino en los principios de Dios, y entonces no solamente perfeccionar lo que no ha sido perfeccionado en el concepto de la pareja ideal, y sí en la compatibilidad de caracteres también, ¿no? En base a los principios del Señor. O sea, ¿sí es posible hacerlo? Sí, ¿no? En base al principio bíblico, pero que requiere esfuerzo, que requiere reconocimiento, que requiere realmente que ambos podamos mirar al Señor con el amor que Él nos ha amado. Yo no puedo amar a mi esposa antes que al Señor, tengo que amarlo primero a Él, entender su amor y recibirlo para yo poder amar a mi esposa así, y ella igual, no puede amarme a mí primero debe amar al Señor para que en esa dirección
en la explicación primera que da ella también con el amor de Dios me puede amar. Y entonces ser personas guiadas por el Espíritu de Dios, en su sabiduría, en su consejo, tendientes a no cometer pues tantos errores que hemos cometido en nuestra vida de conversión. Incluso a lo mejor en el poco conocimiento también de la Escritura nos llevaría a cometer errores que no son nuestro deseo, precisamente porque obra todavía el temperamento ahí que no ha sido moldeado el carácter correctamente en base a los principios de Dios, ¿no? Entonces sí podemos alcanzar a formar la perfección de la pareja ideal y de la compatibilidad de caracteres, entendiendo la naturaleza que Dios nos ha dado a cada quien. Y así generar un mejor rol de esposo, esposa, un mejor rol de padre con los hijos, un mejor rol entre los hermanos para entender y comprender las propias necesidades, incluso, ¿verdad?, en el carácter que nosotros debemos demostrar con las almas perdidas y el amor que tenemos que tener por ellas, porque Dios tuvo ese amor para con nosotros. Y así es. Sí, estoy de acuerdo con ustedes en todo este sentido. Ajá. En realidad, de hecho, la pareja ideal más bien es un proceso formativo para que podamos nosotros entonces tener ese tipo de compatibilidad y armonía, entendernos, y precisamente lo que mencionábamos, no es en realidad el problema los conflictos, sino cómo respondemos a nuestros conflictos, ¿verdad? Porque esa es la situación en la cual también nuestro Señor Jesucristo nos dio una enseñanza, ¿verdad? Cómo respondía Él ante las situaciones que para otras personas pudieran haber generado una crisis o incluso un cambio de voluntades, pero nuestro Señor Jesucristo siempre buscó la voluntad de su Padre hasta el punto de entregarse en la cruz. Vamos a terminar.